A 8 meses de la gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo Nacional, la gran pregunta es si continúa la luna de miel, si continúa, ¿no?, el apoyo de la gente a esta administración. Vamos a hablar con Pablo Romá, sociólogo, director de la consultora Circuitos. Pablo, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Muy bien. Bueno, la pregunta te la traslado. ¿Continúa esta luna de miel? ¿Continúa teniendo el apoyo de la gente este gobierno? Sí, yo creo que todavía hay un nivel de apoyo al gobierno. Creo que ese nivel de apoyo quizás uno podría decir que no es el mismo de los primeros meses de gobierno o hasta hace unos meses, pero yo creo que mantiene un nivel de apoyo, pero hay un movimiento quizás más de transición, sí, ¿no? En el sentido de que en los primeros meses o hasta hace unos meses había mucha expectativa, muy buena imagen o una imagen positiva alta del presidente Milei, y hoy empieza a haber, bueno, una posición más intermedia, ¿no? Quizás más regular, una confianza más moderada, ¿no? Me parece que en estos 8 meses de gestión, con la ley base ya aprobada, bueno, también la opinión pública, la sociedad de alguna manera esperaba resultados y creo que de alguna manera esos resultados todavía no están. Y hace que se plantee este movimiento más de transición hacia posiciones un poco más moderadas, más intermedias, y se pierde un poco ese énfasis, digamos, ¿no?, en la expectativa, en el entusiasmo respecto al presidente, pero no diría que hay un quiebre, sino más bien una posición más de transición. No se sabe hacia dónde, si esta, bueno, transición es el punto digamos, de quiebre en términos de que comienza una tendencia o es algo más de la coyuntura, ¿no? Sí, Pablo, a ver, la realidad es que la ley bases empezó a reglamentarse hace muy pocas semanas. La discusión en el Congreso dilató mucho, ¿no?, lo que fue por lo menos la expectativa de este flamante gobierno de tener las herramientas para llevar adelante estos cambios, ¿no?, como ellos hablan, transformadores, de desregular, de dinamitar el Estado, en fin. Pero más allá de eso, hoy por hoy la imagen positiva o la imagen negativa, ¿cómo se fue por lo menos moviendo a partir de los estudios y de los relevamientos que estuvieron haciendo ustedes? Sí, lo que nosotros vemos es que empieza a bajar un poco la imagen muy buena, ¿no? La imagen positiva empieza a perder frente a la imagen negativa, digamos, ¿no? Empiezan como a cruzarse un poquito las tendencias, ¿no? Pero bueno, no es que eso marque por eso digo, un quiebre tan profundo, porque sí, los niveles de imagen positiva todavía siguen siendo, bueno, relativamente aceptables para un gobierno que está llevando adelante, como el gobierno dice, ¿no?, el ajuste más importante de la historia. Claro. Y creo que bueno, que ahí hay un punto, ¿no? Entonces creo que eso es un factor. También hay otro que tiene que ver con, nosotros hacemos una pregunta que es, bueno, ¿cuánta confianza tiene respecto a que Milei pueda, bueno, y ahí también, digamos, las opciones son mucha confianza, poca confianza o no tiene confianza. El no tiene confianza se mantiene relativamente estable porque el núcleo opositor se mantiene realmente estable, pero sí empieza a haber una transición hacia poca confianza. También nosotros lo vemos hicimos un trabajo sobre el segmento más joven, el de 16 a 24 años, y ahí también, digamos, ¿no?, la idea de la poca confianza frente a estudios del año pasado donde había mucha confianza, ¿no? Entonces hoy creo que podríamos estimar que gran parte del núcleo
duro oficialista se mantiene, pero aquellos que confiaron en Milei sin haberlo apoyado, por ejemplo, en las generales, ¿no? Fundamentalmente sectores de votantes de Patricia Bullrich o de Schiaretti, hoy empiezan a tener una posición un poquito más moderada, más intermedia, que marcan un poco eso. Los datos justo me agarraste sin los datos en la mano, pero para que los estoy buscando. No, está bien, perfecto. Mientras tanto te doy un poquito más te doy un poquito de margen. Estamos hablando con Pablo Romá, sociólogo, director de la consultora Circuitos, para ver un poco el pulso, ¿no?, de esta administración, obviamente en estos 8 meses que parecieran que hubiesen pasado 5 años, ¿no?, con la dinámica, con lo explosivo que fue, a partir de anuncios de medidas, el tema de la inflación, por ejemplo, medidas económicas, despidos en la administración pública, este cambio radical que ha por lo menos implementado en tan poco tiempo, a diferencia de otras administraciones, como lo dijo Sturzenegger hace muy pocos días, ¿no? Milei logró lo que Mauricio Macri no pudo en 4 años. Bueno, esto es un poco este gobierno, ¿no? Y que en definitiva, mirando del otro lado, ¿no?, del lado de enfrente, en la oposición, no vemos absolutamente a nadie. Es más, estamos viendo hoy una imagen de Alberto Fernández totalmente caída, con un escándalo que se le viene, con un PRO que de a poco se va rearmando, pero que en definitiva no tiene esa fortaleza y esos cimientos que tenía hace unos años atrás, que pareciera que como un Pac-Man la Libertad Avanza se lo fuera a comer, con un radicalismo también dinamitado, ¿no?, peleándose internamente con gobernadores que intentan de alguna manera sostener un espacio histórico, pero que en definitiva de cara al año que viene, que falta un montón y pueden pasar un montón de cosas, no hay por lo menos una oposición bastante fuerte, pero que tomando ahora, estaba viendo lo que está ocurriendo en San Cayetano, ¿no?, con la movilización, y que de alguna u otra manera este gobierno ha podido controlar la protesta social, el piquete, ¿no?, que de alguna u otra forma la gente, la sociedad lo ve con buenos ojos, ¿no?, y esta pelea con algunos sectores como los Beliboni, con denuncias, con procesamientos, ¿qué lectura ustedes hacen, Pablo? Ahora ya me imagino con el material en mano. Sí, no, yo creo que ahí hay puntos fuertes que el gobierno trabaja muy bien, que tiene que ver con eso, ¿no?, con la idea de una fortaleza frente a la idea de los curros, una fortaleza frente a la idea de una superioridad moral, ¿no?, frente a una oposición, fundamentalmente el peronismo, porque cuando uno mira quiénes son los posibles referentes de la oposición, mayoritariamente son figuras del peronismo: Sergio Massa, Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, digamos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, como vos planteabas, lo de Alberto Fernández es un golpe, digamos, a esa necesidad que tiene hoy el peronismo de reconstruirse, porque gran parte de la crisis que hoy tiene el peronismo, fundamentalmente, que se expresa en un proceso de fragmentación muy importante, tiene que ver con la crisis de autoridad. Y lo de Alberto Fernández lo que hace es, diluir toda posibilidad, o plantear la idea de que esa autoridad no es tal, digamos, ¿no?, de la hipocresía, de que se puede decir una cosa y hacer otra. Claro, tengamos en cuenta que es el presidente, ¿no?, del PJ hasta ahora. Sí, es el presidente del PJ, es el presidente que también en el cual se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es el presidente que dijo que se terminaba el patriarcado, digamos, sí, ¿no? Y frente a ese discurso, una realidad que pareciera que es la contraria, ¿no? Entonces creo que eso no le sirve, al menos al peronismo, y sí le sirve mucho al gobierno, porque el gobierno es muy fuerte en términos de la discusión moral, de la discusión ideológica, y eso es lo que mejor trabaja el gobierno, y el punto más débil tiene que ver con la gestión.
dentro de esos puntos fuertes, como vos decías, bueno, el control de la calle, ¿no? También es cierto que el año pasado había una cantidad de movilizaciones que bueno, que uno decía, bueno, esto a dónde va a terminar, y bueno, y eso hoy con un par de denuncias, con ciertas, bueno, cuestiones en términos del control de la asistencia, bueno, lo logró desactivar, es un punto fuerte para el gobierno. Pero bueno, entiendo que ahí hay una tensión. Y en el caso de Macri creo que, bueno, navega, yo vengo diciendo algo así, digamos, ¿no? Como que navega entre dos corrientes, una que lo lleva hacia el gobierno y otra que lo aleja. Sí. La que lo lleva es que la base electoral del PRO hoy tiene una afinidad ideológica muy importante con el gobierno, como vos decías, y creo que esto de Sturzenegger representa un poco eso, ¿no? Claro. Milei está haciendo lo que Macri no pudo hacer, lo que era su programa, pero no lo pudo llevar adelante, claro. No lo pudo llevar a cabo, claro, recordemos mucho menos con la velocidad que lo está llevando Milei, digamos, ¿no? Recordemos, Pablo, que Sturzenegger, este famoso libraco de la ley Bases, era para Patricia Bullrich. Era para Patricia Bullrich. Y fue miembro del gabinete del PRO, digamos, ¿no? Del gobierno de Macri. Bueno, hoy ubicado en este gobierno. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente, Pablo, digo, en base a este relevamiento que hicieron? ¿Le preocupa la economía? ¿Le preocupa la economía, digo, de bolsillo? La inflación parecería que estuviese más o menos controlada, pero digo, hoy por hoy la gente, ¿qué es lo que más teme de este gobierno? Sí, yo creo que la inflación es el otro punto fuerte que tiene el gobierno, pero la debilidad, y ahí empieza a meterse las preocupaciones, tiene que ver también con que ese logro que el gobierno muestra es a costa de una caída de la actividad económica enorme, una caída del consumo, y ese empieza a ser las preocupaciones, empieza a aparecer la preocupación del desempleo, y creo que de alguna manera este movimiento más transicional en términos de la confianza está puesta en que importantes sectores de la sociedad entendían que bajar la inflación era mejorar las condiciones económicas, y eso no está sucediendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso me parece que ahí empiezan a aparecer problemas que tienen que ver más con la actividad económica. Por ejemplo, nosotros cuando preguntamos quiénes son los principales afectados, bueno, a diferencia de otros meses, empieza a crecer que las pymes, las pequeñas y medianas empresas y los comerciantes son afectados, ¿no? Empieza a crecer esa categoría. La que se mantiene muy alta son los trabajadores y los jubilados, pero empieza a crecer pymes y comerciantes, con lo cual también habla un poco de esta problemática, ¿no? Que si bien la inflación es un logro para el gobierno, bajar la inflación o desacelerar la inflación, el problema ahora se pasa a la actividad económica, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí es el punto más débil, es el punto que al gobierno más le cuesta tocar, digamos, ¿no? Y creo que por ahí también pasa un poco este movimiento. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Pablo Romá, sociólogo, director de la consultora Circuitos, pasaba por Mañana CIR.